Buenas noches para toda la gente que nos acompaña. Bienvenidos a Cita con el Más Allá. El día de hoy, lunes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos da mucho gusto saludarte. Qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Así que bueno, muchachos, bienvenidos. Tenemos unas historias muy buenas para todos ustedes. Espero que se queden a lo largo de este gran programa. Sin antes, pues pedirles el gran favor de todas las noches, si es que se suscriban aquí al canal de YouTube y también que compartan esta transmisión ahí en sus muros, en sus diferentes redes sociales. Ojalá que se pueda hacer, muchachos. Estamos muy contentos, muchachos, de que en este fin de semana que pasó, pues bueno, se suscribieron más personas al canal y que también, muchachos, aumentó un poquito más la comunidad de lo que es Cita con el Más Allá de aquí de San Luis Potosí. Saludamos a toda la gente que nos está viendo en diferentes partes de aquí de la ciudad, en diferentes municipios, en diferentes ciudades también. A toda la gente que nos está viendo les mandamos un gran saludo. La gente de Monterrey, la gente de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Tijuana, de Chihuahua, de Los Mochis. Saludo para todos ustedes, qué bueno que están con nosotros. A la gente de Estados Unidos, como también saludo para la gente de Centroamérica y Sudamérica, es correcto. A la gente de Perú, ahí tenemos gente de Argentina también ya, gente de Colombia también tenemos, gente de Venezuela. Muchas gracias para todos ustedes. Y también por ahí tenemos dos radioescuchas. No recuerdo sus nombres, están allá en España. Les mandamos un gran saludo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, ojalá que este programa también lo sigan compartiendo con nosotros. Recuerde que en el Facebook estamos como Rubén Flores 97.7. En el TikTok, Rubén Flores 97.7. Y en Instagram, igual Rubén Flores 97. Para que toda la gente nos haga el favor de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Muchas gracias, muchachos. Y pues bueno, vamos a iniciar con buenas historias. No se mueva, espero que esté con toda su familia. A toda la gente que está trabajando les mandamos un saludo y un abrazo. Échenle muchas ganas, aquí los vamos a acompañar un ratito con buenas historias. Bienvenidos, mi nombre es Rubén Flores y así que sean todos bienvenidos a Cita con el Más Allá. La experiencia que les voy a contar ha sido de las más extrañas en mi vida. Mi nombre no importa en este momento. Como yo, hay muchos que no sabemos qué pasó, pero con el paso del tiempo, descubrimos que somos pocos los elegidos que tenemos el honor de descubrir cosas como esta. Era un día tranquilo y podría decirse que pacífico. Había decidido ir a correr a la Cañada del Lobo y en medio del atardecer comencé a introducirme más en los cerros, hasta llegar a un lugar abierto en donde me detuve a descansar por un momento. Era tan extraño que ese lugar era muy silencioso. Era un silencio que nunca había sentido. Ahí me concentré y volví a retomar mi respiración para regresar a casa. Comencé a caminar y durante un lapso de tiempo sentía que no llegaba a ningún lado. Sentía que caminaba en círculos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en un instante recibí un fuerte golpe en mi cara, el cual me hizo caer, y entre sombras y confusión, solo veía una luz azul, muy brillante, la cual no permitía que abriera los ojos completamente para saber qué estaba pasando. Sentí que mi cuerpo no era ya mi cuerpo, y que la gravedad que me mantenía en el suelo comenzó a faltar, haciendo que me elevara, o por lo menos eso sentí. Por más que luchaba para poder levantarme, una fuerza me impulsaba hacia arriba. Gritaba y sé que gritaba muy fuerte, pero no creo que alguien me hubiera oído. Ya no había peso en mí y comencé a oír un zumbido muy tenue que después fue estremecedor. Y con mis manos cubrí mis oídos y cerré los ojos. Ahí fue el momento en que ya no supe de mí. Al despertar, estaba en una habitación muy blanca. La luz entraba por mis ojos haciendo que los cerrara de inmediato porque era tan radiante que no me dejaba ver. Comencé a escuchar susurros en un idioma extraño y por más que me esforzaba, no entendía lo que hablaban. Mis manos y mis pies estaban atados a una cama. Traté de soltarme, pero me era imposible. Comencé a forcejear para zafarme y poder irme de aquel lugar que me causaba miedo, mas no podía.
De pronto sentí una especie de mano muy fría en mi frente. Mis ojos estaban cerrados y con mucho esfuerzo los entreabrí. Nunca lo hubiera hecho. De pronto, la luz comenzó a cambiar. Se bajó la intensidad y yo decidí quedarme en el centro de la habitación. Frente a mí, comencé a ver brillos, como si fueran pequeñas estrellas que se juntaban, y ahí parado, observando, se hizo una especie de pantalla y en ella se reflejaron números. Era la fecha de mi nacimiento, los números de años que tenía y mi número telefónico. Todos estos datos se volvieron palabras, y al leerlas, esto fue lo que decían: el universo es inexplicable. Solo pocos pueden ver más allá de su vida. No trates de entender, solo ve a través de nuestros ojos. Cuando terminé de leer, sentí una presencia detrás de mí. Me daba miedo voltear y encontrarme con algo que no me gustaría. Poco a poco y temblando di la vuelta. Mana. Nunca fui muy creyente en las apariciones de los muertos. Cuando la gente hablaba de eso, yo los escuchaba con mucha incredulidad, pero respetaba sus historias. Uno de mis tíos decía que en el puente de Valentín Amador, a eso de las 3 de la mañana, podía observarse una silueta de un hombre ahorcado. Que la gente que la había visto temía mucho pasar por ahí a esa hora, porque al instante en que cruzaban el puente, se oía el sonido de la cuerda que se mecía. Y unos instantes después, podías encontrar a un señor de tez pálida que te pedía ayuda, pero al acercarte a él, podías observar la sangre en su cuello producida por la cuerda. Al oír la historia de mi tío, algunas de las personas que estaban ahí se quedaron mudas, ya que ese puente era su pasada todos los días, tal vez no tan tarde, pero exclamaron: ni loco pasaré a esa hora por ahí. ¡Qué miedo! ¿Y sabes por qué lo ahorcaron? Mi tío siguió platicando que cuando la ciudad casi no estaba poblada, se creía mucho en las brujas. De hecho, en colonias en donde había muchos terrenos solos, encontraban animales muertos. La creencia era que las brujas les quitaban los ojos porque los necesitan para ver a los niños y así poder llevárselos. Le contaron que este hombre, al que habían ahorcado, descubrió una bruja y la siguió por mucho tiempo para poder matarla. Esta bruja era muy peligrosa, porque había matado a algunos niños, incluyendo al hijo del señor. Por lo cual, este decidió vengarse de ella y preparó una cuerda justo en ese puente. Quería exhibir la maldad de esta mujer y que toda la gente que vivía ahí supiera quién era la bruja. Él sabía que esta mujer pasaba a las 3 de la mañana debajo de ese puente, y un día decidió esperarla. Se escondió a un costado, no sin antes tener preparada la cuerda para poder atarla y de un jalón colgarla. Mas, ¿cuál fue su sorpresa que al enfrentarla, se dio cuenta que esta mujer no tenía ojos? Ya había escuchado que las brujas dejan sus ojos en cazuelas afuera de su casa, pero nunca quiso creer esa leyenda. Mas fue tanto su susto al ver a esta mujer y oírla gritar, que se atoró con la cuerda que tenía en sus manos, y la bruja de un manotazo le puso la cuerda en el cuello y jaló, hasta levantar al hombre y ahorcarlo. Al día siguiente encontraron al hombre ahorcado y sin ojos. Se dice que cuando descubrieron quién era la bruja y fueron a buscarla a su casa, ella ya no estaba, pero en una vitrina tenía un envase de vidrio con unos ojos. Muchos dicen que eran los ojos del Señor. Otros dicen que eran los ojos del Hijo del Señor. Nunca se supo. Pero las historias seguían diciendo que en las noches se escuchaba el gemido del Señor al ser ahorcado. Y enseguida, el ruido de la cuerda que mecía el cuerpo. Esa noche, entre las historias que contaron, se nos fueron las horas y la noche se sentía cada vez más tensa.
decidí irme a mi casa, y sabía que no era casualidad que tenía que pasar el puente de Valentín Amador. Al observar mi reloj, faltaban 15 minutos para las 3 de la mañana. Mi curiosidad era muy grande. Como lo mencioné, yo me considero incrédulo a estas cosas, así que caminé más lento, hasta que dieran las 3 de la mañana. Caminé por debajo del puente muy lentamente, y no sabía si era mi imaginación, pero comencé a sentir mucho frío. Un frío helado que llegó hasta mis huesos. Por un momento, sin saber por qué, me quedé ahí, en medio del puente. Entre un silencio que nunca había sentido, y detrás de mí, comencé a oír el ruido de una cuerda al mecerse. No quería voltear. El sonido se hizo cada vez más fuerte, hasta llegar a sentir la cuerda por mi cuello. Fue un momento muy aterrador, ya que de la nada sentí unas manos que me agarraban el cuello. Eran unas manos muy frías. Al sentirlas en mí, grité como nunca lo había hecho y traté de correr, pero algo o alguien me detuvo. Fue cuando escuché en mi oído. ¿Querías verme? Yo quedé mudo. No crees en mí, ¿verdad? ¿O hasta hoy crees en mí? Sí creo en ti, dije con voz entrecortada. ¿Ahora sí crees en las brujas? Pobre humano. ¿Y si te dijera que esta es tu última noche? ¿Creerías más, verdad? No me hagas nada. Prometo irme y no contar nada. Déjame ir. Y sin pensarlo, comencé a rezar y a llorar. No quería morir ahí, o por lo menos eso sentí. Y salí corriendo del puente. Nunca volteé atrás. Nunca supe quién era la mujer que me habló. Esa noche, o lo que restó de la noche, no pude dormir. Tenía miedo de cerrar los ojos y morir. Tardé muchas noches para conciliar el sueño y nunca había contado esta historia hasta hoy. Y solo lo hago para reafirmar que a veces las historias, por más irreales que parezcan, tienen mucho de realidad. Esta es una anécdota como ex-tanatopraxista, trabajo que consiste en preparar a los difuntos para ser velados. La funeraria, donde trabajé, era como cualquier otra donde muchos de sus trabajadores contaban sucesos extraños ocurridos, sobre todo en la sala manantial del segundo piso. Al principio fui escéptico en el tema, pero todo cambió. Son gajes del oficio. Trabajar a cualquier hora, la gente muere en el momento menos esperado. Una noche que jamás olvidaré, tuvimos que trasladar un cuerpo de una lejana provincia. Cabe decir que fue un viaje bastante incómodo, con lluvia, y para variar, la familia fue muy extraña, más de lo habitual, tanto que parecían felices que el cuerpo sería retirado de su hogar. Al llegar, hicimos los preparativos rutinarios: ropa quirúrgica, guantes, botas, en fin, medidas de seguridad. Me proponía a leer el certificado médico del difunto para estar enterado de las enfermedades que tenía y podrían significar un riesgo, cuando escuché pasos en la segunda planta. Al estar ahí, en el cuarto de insumos, supuse que mi compañero estaba adquiriendo algún instrumento o líquido que faltaba en la sala de tanatopraxia. Mi sorpresa fue verlo entrar por la puerta de mi derecha, dirigiéndose a mí con un ¿escuchaste eso? Ambos sabíamos que la funeraria estaba vacía. No había familiares descansando, ni cuerpos reposando en las salas de arriba.
soltamos una carcajada para calmarnos y especulamos con el viento, un gato o tal vez el guardia de la puerta que aprovechó nuestra ausencia para coger algo de arriba. Esto era poco probable. El guardia nocturno era alguien supersticioso y por las noches no salía de su cabina más que para abrir las puertas. Después de un momento incómodo, fuimos a la sala de tanatopraxia, donde esperaba el cuerpo siendo aún estudiantes de medicina. Nuestro deber era solo extraer líquidos y formalizar el cuerpo. La estética del mismo corría por parte de otro personal que llegaría en la mañana. Tal vez suene engreído de mi parte, pero este trabajo no es para todos. Las cosas que deben de hacerse pueden llegar a ser indigestas y espeluznantes. Para muchos, ensartar tubos en el abdomen, garganta, perforar pulmones, engrapar labios, son solo algunos ejemplos del procedimiento. Solo lo digo para que entiendan que tanto yo como mi compañero estábamos psicológicamente muy preparados. El cuerpo se hizo especialmente difícil. No solo las máquinas fallaban, la sangre del cuerpo era espesa y oscura, como si llevara días muerto, pero el certificado ponía que solo habían pasado 12 horas desde su deceso. El ambiente se hacía pesado, sino que además fue el cuerpo con mayor cantidad de espasmos post-mortem que había visto. Suturar los orificios por donde se extrajo todo es el punto final del trabajo. Ya estábamos cansados y soñolientos. Me percaté que no teníamos hilo de sutura. Miré a mi compañero. Significaba que uno tendría que subir por el hilo. Y ahora que lo pienso, ¿qué era peor? ¿Quedarse a solas con el cuerpo o salir a la oscuridad y caminar por los pasillos? Decidimos que yo lavaría los instrumentos mientras él salía. Me di la vuelta al fregadero que se encontraba al otro extremo de la sala cerca de la puerta. Mi compañero, al menos eso creí, me dio unas palmadas en la espalda y escuché un leve y rápido «bueno, me voy». Luego vi por el reflejo de los azulejos cómo salía por la puerta. En eso me di cuenta que un trozo de hilo y aguja estaban entre los productos de limpieza. Me apresuré a sujetarlos y salir de la sala a gritarle «¡Hey, no vayas! ¡Acá tenemos!». Me quedé perplejo cuando mi compañero, que nunca salió de la sala, me dijo «¿A dónde vas?». Tranquilo, solo me quitaba los guantes. «Ya voy», desesperado. Un frío me recorrió el cuerpo. Luego de explicarle por mi asombro, me dijo que él no se había acercado a mí y, lo que es peor, él pensaba que fui yo quien abrió la puerta y al girarse me vio salir apresurado. Fue una noche muy extraña, pero no tan extraña como el día. Ya estando todo iluminado y muchas personas trabajando en la funeraria, le pedí a mi jefe si podía ver las grabaciones de esa noche. Cuando al fin encontré la parte, se veía cómo la puerta de la sala se abría sola y una sombra negra abandonaba la sala en donde estábamos. Segundos después, yo salía con una aguja e hilo en mi mano, hablándole a la nada. La siguiente historia ocurrió hace muchos años y ha sobrevivido varias generaciones, convirtiéndose en la actualidad en una leyenda. Corría el año de 1916 cuando Víctor, un señor de 33 años de edad, se ganaba la vida tocando su guitarra en una pequeña plaza del municipio de... Aquel día no había sido muy bueno, pues solo logró reunir unos cuantos pesos. Llegó a su casa un tanto cansado y además desilusionado.
Le entregó el poco dinero que tenía a su esposa Gertrudis, al mismo tiempo que le comenta seriamente resentido con la vida: quisiera vender mi alma, pero no sé si alguien quiera comprarla. Pasado este hecho, se disponía a disfrutar de una modesta pero exquisita cena, cuando de pronto alguien tocó la puerta de su casa. Era un señor elegantemente vestido, montado en un bonito caballo negro. De inmediato Víctor preguntó al desconocido que si le podía servir en algo. Me dijeron que aquí vive un buen músico y me gustaría contratarlo, ya que ahorita tengo una fiesta con muchos invitados y lo único que nos hace falta es buena música para entrar en ambiente. Víctor no dudó ni un instante en aceptar la invitación, ya que necesitaba el dinero y, según aquella persona, la paga sería demasiado buena. Una vez que se pusieron de acuerdo, ese señor invitó a Víctor a montar su caballo. La única condición fue que Víctor permaneciera durante el trayecto con los ojos cerrados. No debía abrirlos, escuchara lo que escuchara. De esta manera, llegaron a la fiesta. Ya en el lugar, Víctor comenzó a tocar. Todo era muy elegante. Había mucha comida y vino en exceso. Todo el mundo se divertía y bailaba. Ya entrada la madrugada, cuando terminó aquel festín, Víctor le pidió a aquel misterioso hombre que por favor ya lo regresara a su tierra, pues su esposa lo esperaba. Una vez más, ambos montados en aquel gigante corcel, ese hombre le vuelve a sugerir a Víctor que cierre los ojos durante todo el trayecto. Esto causó curiosidad en Víctor. Solamente escuchaba el silbar del viento, pero no sentía el trote del caballo, ni tampoco escuchaba las pisadas de aquel animal. No pudo más y abrió los ojos. Lo que vio lo intrigó demasiado. El caballo solamente flotaba por el aire a toda velocidad. Pudo ver los seres más macabros que nadie haya visto, los ruidos más espeluznantes que nunca en su vida se imaginó escuchar. A punto de desfallecer, no dijo nada. Volvió a cerrar los ojos. Consideró que era lo mejor. Pasó un buen rato y al fin llegaron al lugar de origen. Víctor pidió que lo dejara en la plaza de aquel municipio. Se despidió de la persona que horas antes lo contrató. Comenzó a reconocer, pero el lugar estaba muy cambiado. En esa plaza, donde acostumbraba a tocar todos los días, había muchas cosas nuevas. Algunas otras habían desaparecido. Le pareció algo raro, pero no le dio mucha importancia. Comenzó a caminar a su casa. Su único objetivo era llegar y descansar. Al estar frente a su casa, pudo notar que también había muchos cambios. Intrigado, comenzó a tocar. Su sorpresa fue mayor, pues una anciana de edad muy avanzada fue quien abrió la puerta. De inmediato, preguntó por su esposa Gertrudis, a lo cual aquella vieja mujer le contesta: «Soy yo soy Gertrudis. ¿Qué se le ofrece?». Víctor le manifiesta: «No puede ser mi esposa. Ella acaba de cumplir 31 años. ¿Qué le pasó a mi esposa?». Aquella anciana, seriamente confundida, le pregunta: «¿Quién es usted?». «Soy Víctor, esposo de Gertrudis».
aquella mujer vuelve a hacer uso de la palabra. Le suplico que por favor no juegue con eso. Mi esposo murió hace más de 50 años en una noche que se fue a tocar a una fiesta con un desconocido. Jamás regresó. Nunca supimos qué pasó con él, pues nunca encontramos su cuerpo. Dicho esto, Víctor sintió aquellas palabras como un balde de agua fría. Se alejó del lugar. Cuentan que se perdió en el vicio, pues jamás se pudo recuperar de este hecho. Y cada que tenía oportunidad, contaba su historia por unas cuantas copas. Las nuevas generaciones creían que tal vez era un loco, que había llegado procedente de otro lugar. Pero todo lo contrario pasaba con la gente de edad avanzada, quienes sí lo reconocieron y se atrevieron a afirmar que lo que Víctor contaba era 100% real.